Buenos días, bienvenidos, un día más, bienvenida, un día más a la celebración de la Iglesia del Señor aquí en Cartagena, en el Barrio de los Dolores, en la Iglesia Génesis. Aquí estamos a partir de esta hora, todos los domingos, y es un gozo poder tener este tiempo apartado para esto, para exaltar el nombre del Señor, para regocijarnos, para estar juntos. Algunos de nuestros hermanos ya nos hablan de que se van a despedir por un tiempo, se van de visita a su país. Nosotros los bendecimos antes de que se vayan y después cuando regresen también. Y le damos gracias al Señor por estas familias que tenemos aquí y algunos de los que no están aquí que seguro que nos están mirando también, se conectan. Pues los bendecimos desde aquí y le invitamos a que se unan en este tiempo en el Espíritu. Nosotros queremos adorar al Señor en Espíritu y en verdad. Y queremos declarar solamente su palabra, no queremos añadirle ni quitarle nada, solamente proclamar su palabra, que es la que nos dirige, en la que nos afirmamos cada día. Queremos que cantéis juntos, que cantemos juntos. Vamos a alabar al Señor. Tu palabra es como aceite sobre mi herida, es el agua en el desierto y el calor en el infierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día en las pruebas que me guían. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo sabiendo. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostenga. Nos regocijamos, Señor, en medio de tu palabra. Tu palabra
mía. Tú ya la diseñaste completa para cada necesidad. Ahí está tu palabra. Nosotros la proclamamos desde aquí, en todos los lugares que estemos, con nuestros hechos, con nuestra forma de caminar. Queremos proclamar tu palabra, dirigirla allí donde haga falta. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Nos afirma. Queremos adorarte, Señor. Queremos buscar lo tuyo, Señor. Deleitarnos en tu presencia, Señor. Adorar es todo en mi vida. Decirte de la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poder satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual resisto. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. Mi deseo es amarte. Oh, yo quiero ser un adorador que siempre busca. Queremos alabarte, queremos adorarte, Rey, para Que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte, amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. nuestro deseo es amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo Mi nuestro deseo es amarte. Oh, aleluya, sí. Nos deleitamos, Señor. Nos deleitamos, Señor. Tú estás entre nosotros. Tú estás aquí. Tú estás aquí en medio de nosotros. Ay, Señor, santo, 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 santo. Nos inclinamos ante ti, Señor. Nos inclinamos ante ti. Somos vasijas, solo vasijas de barro, Señor. Nadie como Él, oh gran yo soy. Nos deleitamos. A Él sea toda la gloria y el poder por los siglos. Oh, Espíritu Santo, sopla sobre tu pueblo, trae vida sobre tu iglesia, Señor. Aleluya. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder
dejado un tesoro precioso en nuestra vasija. Gracias por ese tesoro. Gracias, Espíritu Santo. Al que el Hijo hace libre, ese es libre de verdad. Dice aquí en el gráfico que lo vamos a hacer ahora. Si te ha hecho libre, ya eres libre. Si te ha hecho libre, eres libre. Que no te engañe el enemigo, que no venga a engañarte, que eres su propósito es engañarnos, atraernos los temores, las dudas. Pero entiéndelo, que si el Hijo te ha hecho libre, eres libre, es verdad. No lo dudes. Él ha roto nuestras cadenas y nos ha dado una vida nueva. La muerte me quitó, para mí ya me condenación, hay libertad, si no es como el pecado herido, y en la cruz compró mi redención, libertad. te ha hecho libre. Amén.
nuestras madres. Pusiste tu mirada y te recreaste en nuestro embrión. Y ya estabas preparado para venir aquí. Tenías ya en tu genes escrito. Tú eres un adorador. Cada uno de nosotros hay un propósito. Está escrito en nuestra genética, ya está escrito. Tú no estás aquí por casualidad, porque no tienes otra cosa que hacer hoy. Hay un propósito. Queremos aprender, Señor. Queremos estar en tu morada. Queremos participar de ese banquete que tienes preparado. Háblanos, Señor, saque, Señor, de tu siervo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Enaltecemos,
aclama, oh grande eres tú, Señor. Soberano, asombroso Dios. Sóbranos hoy, sorpréndenos hoy con tu palabra. Llévanos un poco más allá de este caminar, Señor. Afírmanos. Santo, 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 Bendito por los siglos de los siglos. Oh Rey poderoso, asombroso, bendito por los siglos de los siglos. Seguimos en este espíritu de adoración y estamos ahora muy atentos. Ahora cuando pasen los niños, estamos muy atentos a la palabra que trae nuestro pastor Miguel, el mensaje de la palabra. Gloria al Señor. Amén. Hoy los niños no van a pasar. Sí. Hoy los niños Se han hecho ya mayores. Es que la maestra, la que hoy tiene que estar el maestro dominical, está enfermita en casa, así que La bendecimos desde aquí también. Seguro que no estará. sí, supongo que sí está. Bendecimos a nuestra hermana Juan. Dios te sana. Gloria al Señor. Amén. Pues vamos a orar para pedir la bendición de Dios y que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros, porque Él tiene interés en nosotros. Después de 2000 años de vida de la iglesia, Dios sigue teniendo interés en su iglesia, sigue amando a su iglesia y sigue cuidando de su iglesia. Así que vamos a hablar. Señor, te doy muchas gracias por tu presencia. Gracias, oh Dios, por el rato que hemos podido estar alabándote y adorándote, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Solo tú estás sentado sobre el trono, Señor, y solo ante ti nuestras rodillas se doblan, Señor, y nuestras lenguas confiesan que tú eres el Señor. Oh, queremos darte toda la gloria y la honra, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas hablarnos en esta mañana, que tú puedas tener el control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y yo pueda ser un instrumento a través del cual tú puedas hablarnos y puedas bendecirnos. Y ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Como vengo repitiendo de un tiempo a esta parte, todo lo relacionado con Dios es asombroso, porque Dios es asombroso. Y Jesús, después de la declaración de fe de Pedro, le dice: yo edificaré mi iglesia. Así que quiero que nos preguntemos, ¿quién es el que edifica la iglesia? Es Jesús. Y Jesús no es otra cosa que la encarnación o la manifestación visible del Dios invisible, del Dios asombroso. Así que no es nada extraño que el nacimiento y la extensión de la iglesia y la duración en el tiempo, la permanencia en el tiempo de la existencia de la iglesia es algo asombroso. Así que hoy quiero que meditemos un poco acerca del nacimiento de la iglesia, para que podamos darnos cuenta de que nuestra fe reposa verdaderamente en un Dios asombroso. Vamos a ver el diseño original de Dios para el nacimiento y la extensión de la iglesia, con el fin de que el mensaje del Evangelio llegara hasta el último de la tierra. Porque Jesús anunció que cuando el mensaje del Evangelio fuera predicado en todo el mundo, entonces vendría el fin. Así que yo quiero preguntarte, ¿cuándo va a venir el fin? La iglesia del Señor debe decir: ven, Señor Jesús, estamos esperando a que venga. Pero
lo que los hombres podríamos considerar el retraso de Dios en volver a la tierra, porque el apóstol Pablo ya pensaba que en sus días vería el regreso de Jesús. Bueno, esto al principio de su ministerio, luego ya se fue dando cuenta de que no. Pero, ¿quién es responsable en gran medida de que el regreso de Jesús no haya ocurrido todavía? Los cristianos. Porque el Señor Jesús fue muy claro: cuando el Evangelio del Reino sea anunciado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Y quiénes son los que tenemos que anunciar el Evangelio? ¿Los ángeles? Dios no le ha dado ese privilegio a los ángeles. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de predicar el Evangelio y de extender el Evangelio hasta el fin. Así que quiero que leamos el diseño original del nacimiento y la extensión de la iglesia descrito por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 4, 5 y el 8. ¿Vale? Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, los versículos 4 y 5 y el versículo 8. Lucas nos dice: estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Quiero hacer un pequeño inciso. ¿De dónde eran la mayoría de, no sé si todos, pero la inmensa mayoría de los apóstoles de Jesús? Eran de Galilea, es decir, del norte. Pues no se podían ir a su tierra. No se podían ir a su tierra hasta que se cumpliera lo dicho por Jesús. Entonces, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y saltamos ahora al versículo 8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es curioso, por no repetir asombroso, que el primer paso establecido por Dios para la extensión de la iglesia es no salir de Jerusalén y esperar. ¿Es que acaso los apóstoles, que habían estado 3 años aprendiendo a los pies del Maestro, no estaban preparados para cumplir el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura? Es curioso que Jesús les dice que prediquen hasta el último de la tierra, pero les dice: lo primero que tienes que hacer es esperar. ¿Vale? Este juego de palabras, la verdad es que no me lo esperaba. ¿Sí? Tenéis que salir a predicar el Evangelio, pero primero esperar. Quiero que os deis cuenta cómo desde los orígenes el plan de la extensión de la iglesia y del mensaje del Evangelio es asombroso. Porque dado que habían estado conviviendo casi día y noche con el Maestro, dado que habían estado aprendiendo a los pies del Maestro, del mejor Maestro, si yo hubiera sido Dios, les hubiera mandado de inmediato, cuanto antes de empezar a predicar, antes llegarán al fin hasta lo último de la tierra. Pero no. Como Dios es verdaderamente asombroso, el primer paso que les marcó era quedarse en Jerusalén y esperar. Esto la verdad me recuerda mucho a Abraham. Abraham, para comenzar un pueblo, porque Abraham es el padre del pueblo de Israel, para empezar un pueblo se coge a un anciano de 100 años, que cuando le da la última vez la promesa, el año que viene tendrá su hijo. Abraham tenía ya 100 años, su mujer creo que tenía 70 y tantos, 80 años, y además era estéril. Son cosas un poco contradictorias, ¿no?
Y aquí también les dice, id y predicar el Evangelio, pero primero esperar. Así que, ¿esperar a qué? Pues Jesús se lo dejó claro. Tenéis que esperar la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Qué les había prometido Jesús? Cuando Él les dijo que se tenían que ir, y algunos se pusieron un poco tensos, Jesús les dice, pues es que os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, vendrá el Consolador. Esa era la promesa que Él había dicho, o esa era la promesa del Padre que Jesús les había anunciado. Esa promesa era que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esto quiero recalcarlo. La promesa era que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y lo recalco porque algunos cristianos creen que ser bautizados con el Espíritu Santo es lo mismo que cuando viene el Espíritu Santo al principio de nuestra conversión y nos guía al arrepentimiento. Pero son dos cosas diferentes. Son dos experiencias muy diferentes. Y vamos a ver 3 ejemplos para que podamos darnos cuenta que es muy diferente el que el Espíritu Santo nos guía a la conversión, al arrepentimiento, a ser bautizado con el Espíritu Santo. El primer ejemplo que vamos a ver es el de los propios apóstoles. En Juan capítulo 20 y versículo 22, Juan nos relata un acontecimiento ocurrido después de la resurrección, pero antes de la ascensión de Jesús. Estando los discípulos reunidos con Jesús, Jesús les dice, Juan capítulo 20, versículo 22, y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y os pregunto, cuando Jesús da una orden, ¿deja de cumplirse o se cumple inmediatamente? Cuando Jesús reprendió los vientos en la tempestad que se levantó en el mar de Galilea, fue dar la orden y los vientos desaparecieron, los vientos se calmaron. Cuando Él en el principio, junto con el Padre y el Espíritu Santo, hicieron la creación, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. O dijo que la tierra produzca seres vivientes, y la tierra produjo seres vivientes. Cuando Dios da una orden, y cuando Jesús da una orden, la orden se cumple inmediatamente. Así que si Jesús les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo en ese momento, antes de Jesús ascender a los cielos. Pero sin embargo, tuvieron que esperar en Jerusalén hasta ser bautizados con el Espíritu Santo. El segundo ejemplo que quiero que veamos para que nos demos cuenta que es diferente la experiencia con el Espíritu Santo que nos guía a la conversión, a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. El segundo ejemplo es el de los primeros cristianos de Jerusalén. En Hechos capítulo 4 se nos relata que después de escuchar las amenazas que los miembros del concilio le habían hecho a Pedro y Juan, la iglesia se puso a orar pidiendo valentía. No oraron para que Dios quitara la persecución. Ellos oraron para que tuvieran valentía, para que a pesar de la persecución, ellos pudieran predicar el Evangelio. Todas estas personas que estaban reunidas eran verdaderos cristianos que habían sido guiados a la conversión y al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Y muchos de ellos habían sido bautizados también con el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué ocurre después de que hubieron orado? Vamos a leerlo en el versículo 31, Hechos capítulo 4 y versículo 31. Dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué les
vio a estos cristianos después de orar? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere Lucas cuando dice que fueron llenos del Espíritu Santo? Se está refiriendo a que volvieron a experimentar lo que Jesús les había anunciado antes de ascender a los cielos. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. El tercer ejemplo en el que quiero que nos fijemos es en lo que ocurrió en Samaria. Vamos a leer en Hechos capítulo 8 y versículo 12. Hechos capítulo 8 y versículo 12. Lucas dice: pero cuando creyeron a Felipe, está hablando de los samaritanos, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Si se bautizaban hombres y mujeres es porque habían creído, porque se habían convertido, porque se habían arrepentido de sus pecados. Por tanto, ¿habían recibido el Espíritu Santo estos samaritanos? Por supuesto que habían recibido el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a la conversión y al arrepentimiento. Los samaritanos eran verdaderos cristianos, por lo que habían recibido el Espíritu Santo. Aunque no hubiera televisión, ni radio, ni internet, las noticias del avivamiento que estaba sucediendo en Samaria llegó a los oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Así que decidieron enviar a Pedro y a Juan a ver qué estaba pasando, porque ellos todavía tenían muy en mente el quedarse en Jerusalén y que en Samaria se estuviera produciendo un avivamiento. Les puso la mosca detrás de la oreja. Así que envían a los dos apóstoles que eran columnas en la iglesia de Jerusalén. Envían a Pedro y a Juan a ver qué es lo que estaba sucediendo en Samaria, para ver si eso era realmente iglesia de Dios. Y si lo era, establecer los fundamentos en Samaria. Cuando llegaron a Samaria, vamos a ver lo que ocurrió, Hechos capítulo 8, versículo 15 al 18. Dice: los cuales se refiere a Pedro y a Juan, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aunque los versículos 15 y 16 parece que quieren decir que los cristianos no tenían al Espíritu Santo, sin embargo, como habían sido guiados a la conversión y al arrepentimiento, tenían que tener al Espíritu Santo. Por lo que Lucas a lo que te está refiriendo es que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos confirmar que Lucas está hablando del bautismo del Espíritu Santo y no de la primera experiencia que todo cristiano que lo es ha experimentado con el Espíritu Santo? Pues lo podemos saber por lo que dice en el versículo 18, donde dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo podía saber este Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo? Pues porque no era una simple transmisión del Espíritu Santo. Los cristianos samaritanos, por la imposición de las manos de los apóstoles, estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo, dado que debían de producirse manifestaciones claramente visibles del poder de Dios, para que Simón pudiera ver que a través de la imposición de las manos de los apóstoles, Dios daba el Espíritu Santo. Creo que con estos tres ejemplos que hemos visto está claro que no es lo mismo la experiencia con el Espíritu Santo que todo cristiano experimenta y que nos lleva a la conversión. No es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo
que debe de llenar de poder la vida del cristiano, como lo dice el mismo Jesús. Y en el versículo que leímos al principio, del versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Volviendo al tema central del mensaje de hoy, el primer paso para el nacimiento y la extensión del Evangelio o de la Iglesia era esperar en Jerusalén. El segundo paso era recibir la promesa del Padre, recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Os acordáis lo que significa la palabra bautismo cuando la empleamos refiriéndonos al bautismo en agua? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido original de la palabra bautismo? Bautismo significa sumergir, por lo que el bautismo del Espíritu Santo no es un simple toque del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo consiste en que Dios nos sumerge en su Espíritu y el Espíritu Santo nos llena y nos envuelve de tal manera que nuestras vidas quedan enteramente en las manos de Dios, al servicio de Dios. Es un estado en el que hemos perdido el control sobre nuestra vida porque se la hemos entregado por completo a Dios, al Espíritu Santo. No sé si recordáis también, hace algún tiempo hablé de la visión que tuvo el profeta Ezequiel acerca del río de Dios. El profeta empezó teniendo el agua por los tobillos, pero tuvo que ir avanzando hasta que el agua era tan profunda que tuvo que nadar. Y cuando tú nadas en un río de aguas vivas, porque el río de Dios es un río de aguas vivas, dejas de tener el control y eres llevado por la corriente a donde la corriente quiere. En esto consiste el bautismo del Espíritu Santo, en estar inmerso en el Espíritu Santo de tal manera que ya no podemos manejar los hilos de nuestra vida, sino que es el Espíritu Santo quien los maneja y nos lleva a donde Él quiere para realizar la obra que Él quiere. ¿Cómo podemos saber que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de poder que nos sumerge directamente en el poder de Dios? Lo podemos saber por las propias palabras de Jesús que acabamos de leer y citar en Hechos 1:8, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero esto no es algo nuevo. Jesús ya lo había anunciado. Podemos leerlo en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. En Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, no de cualquier agua, brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, no somos bautizados en una laguna o en un río de aguas tranquilas. Somos bautizados en un río de agua viva. ¿Y sabéis el tremendo poder que tienen las aguas vivas? El poder es tan grande que rompe los diques, que es capaz de desgastar hasta la roca más dura y lleva de aquí para allá a cualquiera que se atreve a navegar sobre sus aguas. Pero hay otra imagen simbólica para lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y es una imagen simbólica no menos vívida que la de las corrientes de aguas vivas. Esta imagen simbólica y profética la dio Juan el Bautista y la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo,
capítulo 3 y versículo 11, donde Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y casualmente, esto de casualmente entre comillas, cuando llegó el día de Pentecostés y vino la promesa del Padre sobre todos los que estaban reunidos y los bautizó con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que se posó sobre cada uno de ellos? No sé si recordáis, cuando Jesús fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él, se posó sobre él con forma de paloma. Pero ¿qué forma adoptó el Espíritu Santo cuando se posó sobre los cristianos que estaban reunidos orando el día de Pentecostés? Se posó como una lengua de fuego. La espera había tenido efecto. Los que estaban reunidos no estaban allí reunidos jugando, pasando el tiempo, esperando a ver tranquilamente. La espera que Jesús les había dicho que tenían que esperar no era una espera ociosa, era una espera para que oraran y buscaran la promesa de Dios. Era una espera activa, era una espera en la presencia de Dios, era una espera expectante y anhelante, deseando recibir la promesa del Padre. Y cuando por fin llegó el día establecido por Dios y anunciado por los profetas, el día de Pentecostés, Dios envió su promesa. Y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Daros cuenta como el bautismo del Espíritu Santo siempre va ligado al poder de Dios. Aunque quiero aclarar que el Espíritu Santo no es el poder de Dios, ni es la energía de Dios. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad con la que se relaciona Dios con el cristiano. Es la persona de la Trinidad que debe de gobernar la vida de cada cristiano. Y como el Espíritu Santo es Dios, Dios tiene todo poder, por lo que donde se le deja reinar de verdad y gobernar de forma natural, hay manifestaciones sobrenaturales, porque Dios es asombrosamente sobrenatural. Y los cristianos debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, por lo que debemos de vivir y movernos en la dimensión de lo sobrenatural. Si algo ha perdido la iglesia en el siglo XXI y quizás ya en la segunda mitad del siglo XX, es que el fuego de Dios se ha ido apagando hasta en las iglesias pentecostales. Hemos ido perdiendo el sentido de lo sobrenatural. Pero Dios es un Dios asombrosamente sobrenatural, que si reina y gobierna en nuestras vidas, debemos de movernos en la dimensión de lo sobrenatural. Lo que no es muy normal es el cristianismo que vivimos hoy en día, tan apegado a lo material y a lo natural, cuando los cristianos tenemos que vivir en la dimensión de lo sobrenatural, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, como lo enseña el apóstol Pablo. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo en las reuniones era algo notorio, a través de señales y prodigios y milagros durante los primeros siglos de la iglesia. No solo durante los primeros años en los que vivieron los apóstoles, durante los 2 o 3 primeros siglos de la iglesia, el Espíritu Santo se manifestaba de una manera claramente visible, realizando señales, prodigios y milagros. Por eso la iglesia durante estos siglos, a pesar de la persecución, creció de una manera espectacular y asombrosa.
Ahora bien, hay un detalle que hoy en día con mucha frecuencia pasa desapercibido entre muchos cristianos pentecostales o carismáticos. Y es el propósito del poder que el Espíritu Santo pone a nuestra disposición cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Porque, ¿para qué nos bautiza Dios con su Espíritu? ¿Para qué? Para que Dios haga brotar de nuestro interior ríos de agua viva. ¿Para qué nos bautiza con fuego? En definitiva, ¿para qué nos inviste de poder? Algunos creen, o por lo menos lo enfatizan en la práctica, que son investidos de poder del Espíritu para hablar en nuevas lenguas, o para que hagamos milagros. Pero no es así. El hablar en lenguas o el hacer milagros son el medio usado por Dios para confirmar su palabra. Los milagros y las manifestaciones sobrenaturales eran el medio usado por Dios para que la gente se diera cuenta de que lo que predicaban los cristianos no eran simples palabras, sino que tenían y mantenían una auténtica relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios sobrenatural, con el Dios asombroso que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Jesús mismo desvela en el versículo que he repetido varias veces de Hechos capítulo 1 y versículo 8. Jesús mismo explica el propósito por el que iban a ser investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo les daría poder para ser testigos eficaces y efectivos de Jesucristo. Y la mejor prueba de esta capacitación del Espíritu Santo para ser testigos efectivos y eficaces de Jesucristo la tenemos en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo los bautizó, en ese momento tenemos la mejor prueba de la capacitación que el Espíritu Santo produce en la persona para convertirse en un testigo eficaz. Ya que Pedro, un simple pescador sin cultura, predica su primer mensaje después de ser bautizado por el Espíritu Santo y se convierten, según nos explica Lucas, como 3,000 personas. Aunque probablemente fueron muchos más, probablemente llegarían a alrededor de 6,000 personas, ya que en aquel tiempo solo se contaban los hombres. Quiero que nos centremos por unos momentos en la secuencia de acontecimientos ocurridos el día de Pentecostés y que dan lugar al nacimiento de la iglesia, a ese nacimiento asombroso de la iglesia que pasa por una sola predicación de 120 personas a más de 3,000 personas. Esta secuencia viene descrita en el libro de los Hechos, capítulo 2, que os recomiendo que leáis en vuestras casas. Ahora vamos a leer solamente los versículos que considero claves para establecer la secuencia de acontecimientos. Así que vamos a leer Hechos 2, versículos 1, 4, 6, 14, 37 y 41. En Hechos 2:1, Lucas dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Quiero recordar que no estaban simplemente juntos, no estaban en una espera ociosa, estaban unánimes juntos, que quiere decir que eran de una misma alma, estaban todos unidos en una oración, como explica el capítulo anterior, pero oraban como si fueran una sola persona, oraban todos, oraban con un mismo espíritu, con un mismo deseo, con un mismo anhelo de recibir la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios a esta búsqueda de la presencia de Dios no se hizo esperar.
la tenemos en el versículo 4, donde Lucas dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. El Espíritu Santo los bautizó. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y enseguida tuvieron la señal externa de esa llenura, y es que hablaban en nuevas lenguas. Este hablar en nuevas lenguas no está claro en esta ocasión si se refiere al hablar en lenguas como señal o si se refiere al milagro que acto seguido describe Lucas. Pero se refiere a lo que se refiere, no importa. El hecho es de que fueron todos llenos del Espíritu Santo y como consecuencia ocurre un milagro que vamos a leer en el versículo 6. Lucas dice: al oír este estruendo se juntó la multitud. Tened en cuenta que en Israel venían en las festividades principales, venían judíos que vivían en todas partes del mundo, se congregaban en Jerusalén para celebrar juntos la festividad. Así que como era el día de Pentecostés, habían judíos de muchas partes que vivían en muchas partes del mundo. Así que dice: al oír este estruendo, el del viento recio que hizo temblar la casa, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ya digo que cuando dice que hablaban nuevas lenguas, no sé muy bien si se está refiriendo a las lenguas como señal o se está refiriendo a este milagro. Yo creo que se refiere a lenguas como señal, no a este milagro, porque en este milagro no es que los apóstoles y discípulos predicaran en lenguas desconocidas que ellos no conocían. No. El milagro consiste en que ellos predicaron en Galileo, pero cada uno lo oía en su propio idioma. Imaginad que aquí hubiera gente inglesa, francesa, alemana, italiana, y me oyen predicar y saben que estoy predicando en español porque conocen el español. Pero sin embargo, ellos están escuchándome hablar en francés, en inglés, en alemán, en italiano. Eso es lo que ocurrió en este momento. Los discípulos, porque todos se pusieron a predicar el mensaje del Evangelio, los discípulos comienzan a predicar en Galileo y alrededor de 11 nacionalidades diferentes, 11 lenguas diferentes, escuchaban hablar a cada uno en su idioma de donde venían. Después de que el Espíritu Santo captara la atención de los allí reunidos con el milagro que estaba ocurriendo delante de sus propios ojos, al oír hablar cada uno en su propio idioma, vemos ahora la capacitación que el Espíritu Santo produce en las personas para ser testigos efectivos y eficaces de Jesucristo. No importa la cultura que tengamos, no importa nuestra inteligencia, no importa si sabemos hablar o no. Pedro, un simple pescador, sin cultura. Y esto viene confirmado en los capítulos más adelante, que el concilio se sorprendía cómo personas sin cultura son capaces de hablar como hablan. Pero claro es que en esta ocasión vamos a leer ahora los versículos 14, 37 y 41 para que veamos la capacitación que opera el Espíritu Santo en la persona. Versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y da todo el mensaje, predica a la multitud. Versículo 37, al oír esto, al oír el mensaje predicado por Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y versículo 41, así que los que recibieron la palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mientras estaba ocurriendo el milagro, Pedro levanta la voz más que los demás. Y él, que era una persona sin cultura, da un mensaje ungido por el Espíritu Santo, lo que produce la conversión de alrededor de entre 3 y 6,000 personas. ¿Por qué me he detenido en la secuencia de acontecimientos? Para que seamos conscientes de que no importa la cultura, no importa la preparación que tengamos para predicar el Evangelio. Aquí vemos el ejemplo de Pedro, pero acordaos, un ciego de nacimiento, había sido sanado por Jesús. Y cuando le preguntaron, ¿sabéis lo que dijo? Jesús me ha sanado. Y le dicen, ¿es que no sabes que Jesús es pecador? Y ese es el mensaje que les transmite el ciego. Si es pecador o no, no lo sé. Es decir, no voy a entrar en discusiones teológicas con vosotros. Pero una cosa sí es que antes yo estaba ciego y ahora veo. Todos nosotros podemos predicar estas sencillas palabras. O el endemoniado gadareno, cuando es liberado por Jesús, él quiere seguir a Jesús. Y Jesús le dice, no me sigas, vete a los tuyos y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, no espera más. Es que es el Espíritu Santo el que nos unge, es el Espíritu Santo el que toca los corazones. No tenemos que convencer nosotros a nadie de nada, porque ni tenemos argumentos, pero sí tenemos un argumento que es incuestionable. Es que antes estábamos ciegos y ahora vemos. Es que antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y ahora somos hijos de Dios. Y esto cualquiera lo puede compartir. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta, predica. Así que si queremos obedecer el mandamiento de Jesús, porque es un mandamiento, tenemos que ser suyos. Tenemos que ser testigos suyos. Muchas veces os digo que en el reino de Dios no hay agentes secretos. En el reino de Dios solo hay embajadores del reino, testigos del reino. Y este mandamiento no es solo para los líderes de la iglesia, este mandamiento es para todos los cristianos. Lo que más nos debe de importar es ser llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para ser testigos de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que confirma la palabra por medio de señales, prodigios y maravillas. Y es el Espíritu Santo el que produce convicción de pecado y arrepentimiento. Porque ¿quién es el que edifica la iglesia? Jesús dijo, yo edificaré la iglesia. Y Jesús, a través del Espíritu Santo, es el que edifica la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos capacita para predicar, pero es el Espíritu Santo el que unge nuestras palabras. Y es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Por tanto, ¿qué excusa tenemos para no compartir el Evangelio? ¿Os dais cuenta? Es el Espíritu Santo el que lo hace todo. Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos respalda y el que convierte. Por lo que nosotros lo único que debería de importarnos es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Sobre todo y básicamente orando y buscando la presencia de Dios. Pero muy importante también es orando estando todos juntos. Y esto lo hemos perdido en gran medida. Tenemos que estar juntos orando, buscando la presencia del Señor. Hay situaciones y motivos por lo que la oración solitaria de los cristianos solitarios no es suficiente. Necesitamos reunirnos y orar juntos
como iglesia, como un cuerpo, como una familia, entre otras cosas, para que el Espíritu Santo nos bautice con su fuego y con sus ríos de agua viva y pueda producir un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro entorno. Pero también para poder orar los unos por los otros y bendecirnos los unos a los otros. Hoy he hablado acerca del nacimiento de la iglesia, para que nos demos cuenta que el nacimiento de la iglesia fue un acontecimiento asombroso en el que el poder de Dios descendió sobre los cristianos y los bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Y el próximo domingo que predique, veremos cómo la extensión y la propagación de la iglesia fue también un acontecimiento asombroso. Pero no será este domingo próximo, porque este domingo próximo, día 9 de junio, después de la alabanza, trataremos de conectar con la iglesia de Antequera para escuchar el mensaje de despedida de nuestro apóstol Daniel, que regresa a Estados Unidos. Trataremos de estar proyectándolo para que todos los que nos seguís a través de las redes sociales también podáis escucharlo. Para terminar, quiero hacer una pregunta. ¿Deseas experimentar los ríos de agua viva en tu vida y no ser simplemente practicante de una religión llena de rituales o ceremonias? ¿O quieres sentir el fuego de Dios en tu corazón? Si este es tu deseo, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por haber hablado en mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por haber vivido de espaldas a tu voluntad. Te pido que tú entres en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón para que tú reines en mi corazón. Rompe toda cadena, toda atadura en mi vida. Y te pido que tú llenes mi vida con tu presencia y que desde hoy para siempre tú me guíes para cumplir tus planes y tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como te digo siempre, busca una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, te unas a ellos. Porque todos somos miembros del cuerpo. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia y no podemos vivir separados del cuerpo. También quiero pedirte que puedas compartir este mensaje en tus redes sociales. Y si quieres contactar físicamente con nosotros, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Los domingos a las 11 de la mañana. También puedes, si lo deseas, contactar conmigo por teléfono, a través del teléfono que figura en la página de Facebook, preferiblemente por las tardes, porque por las mañanas trabajo. O pueden visitar nuestra web, iglesiagenesis.jingofree.com. Iglesia Génesis, tal cual suena, .jingofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga grandemente y tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén. Intenta con el lápiz.